Sapere Aude. Humanistas sin complejos. Bienvenidos a Humanistas sin complejos. En este capítulo, Alexis Piquer entrevista a Diego Moldes, autor de En el vientre de la ballena, ensayo sobre la cultura. Les escuchamos. Bienvenidos a Humanistas sin complejos. Soy Alexis Piquer y en este espacio compartimos nuestro amor por la cultura y por las humanidades. Y una de las maneras en las que lo hacemos es invitando a autores y autoras a charlar con nosotros sobre sus libros y sobre cómo han llegado a ser lo que son. Hoy tenemos el enorme placer de recibir a Diego Moldes, que es autor de En el vientre de la ballena, ensayo sobre cultura. ¿De qué va el libro? Pues a partir de un sueño estival con una ballena, en un momento de presencia de muerte durante lo más duro de la pandemia global, nuestro autor, influido en ese momento por la lectura de un texto de George Steiner, va desengranando los simbolismos mitológicos de ese animal, de la ballena. Sus alegorías conforman una metáfora cultural sobre el momento en el que se encuentra nuestra cultura, sus múltiples acepciones, su génesis histórica y, lo más interesante, su futuro inmediato. Diego Moldes es escritor, ensayista, novelista y poeta, editor digital, crítico e historiador de cine. Estoy seguro que será una charla muy interesante y espero que disfrutéis de ella tanto como yo. Así que si te gustan las humanidades y la cultura en general, este es tu lugar. Espero que disfrutes de nuestro episodio de hoy y que nos acompañes en futuros programas. Gracias por escuchar. Bienvenido, Diego, a este humilde podcast. Es un placer contar contigo y poder hablar un poco de tu libro. Muchas gracias, Alexis. Y nada, lo que queráis, aquí estoy para contestar lo que tú me quieras preguntar. Encantado. Bueno, hoy nos acompañas para hablar de este libro, En el vientre de la ballena, ensayo sobre la cultura. A mí me ha parecido un libro muy peculiar. Es un ensayo, digamos, prototípico, con muchísimas referencias. Creo que hay un trabajo ahí importante. Tantas que al final he acabado recomendando tu libro a más de un amigo, porque a medida que iba encontrando referencias me las apuntaba para mí y también pensaba en personas a las que los podía interesar. Pero al final decidí recomendar el libro y que se espabilaran, porque creo que tu libro es como una puerta que abre a otras muchas puertas y a partir de aquí también se puede pues, indagar y divagar. Yo creo que te planteas una pregunta como muy ambiciosa, no nos ofreces ninguna respuesta en concreto y nos encontramos pues constantemente también nuevas formas de cultura que uno no sabe ni cómo catalogarlas. Y me gustaría preguntarte un poco, que lo explicas al principio del libro, ¿por qué este libro y por qué lo titulas En el vientre de la ballena? Bien, pues lo primero que quizá no doy ninguna respuesta concreta porque doy muchas respuestas, ¿no? Y no por irme por las ramas, sino porque la pregunta que me hice no tiene una única respuesta, como es lógico, ¿no? ¿Qué es la cultura, no? Eh, este, realmente la génesis del libro y por qué lo titulé así tiene que ver con un mismo, digamos, una misma unión temporal y espacial, ¿no? Yo estaba trabajando en Madrid, nos desconfinaron después de los 3 meses de confinamiento casi, ¿no? En el año 2020, y me fui con mi mujer y mis hijos a Galicia, a una casa en la costa, y bueno, allí me llevé un libro que me habían mandado de Editorial Gedisa, que se llama En el castillo de Barbazul, aproximación a un nuevo concepto de cultura, de George Steiner, ¿no? Un autor del que yo he leído mucho y que me ha influido mucho, como a mucha gente, ¿no? El caso es que antes de empezar a leer el libro, esa misma noche, soñé con una ballena y esa ballena en el sueño, sabes que en el sueño va cambiando los colores, las formas y las situaciones de forma, digamos, polimorfa, ¿no? Y la ballena al principio estaba viva, era una gran ballena azul y lo que recuerdo de ese sueño cuando desperté es que se había transformado en una especie de cachalote Moby Dick varado en una playa, ¿no? Y estaba muerta, ¿no? Me impactó bastante y tuve ese momento en el que estás despierto, pero todavía no estás del todo despierto, digamos, no sé si llamarlo vigilia, y en ese estado casi como de ensoñación, empecé a pensar en la ballena, me levanté, desayuné, lo normal, ¿no? El café y tal, y me puse a leer, recuerdo que mi mujer y mis hijos todavía estaban durmiendo, me puse a leer con el café
la introducción, el inicio del libro de Joseph Steiner. Pasó el día y a lo largo de la tarde, de repente me vino fulgurante la idea. De hecho, fotografié la página donde escribí a lápiz sobre el texto de Steiner, no recuerdo ahora la página. Me hizo clic, es como una especie, no sé, como de visión, no sé cómo decirlo, en donde yo visualicé esos libros que muchas veces te habrá pasado, o artículos que tienes en la cabeza pero no acabas de concretar, ¿no? Y siempre recomiendan los que la gente que ha escrito mucho que tengas siempre a mano un lápiz y un papel o un bolígrafo para ir apuntando las ideas, porque si no las ideas se te pueden ir, ¿no? Sobre todo los que tenemos mucha actividad intelectual. Y bueno, a partir de ahí ya surgió el libro. Ahí esa fue la semilla. Y el título de En el vientre de la ballena, pues al leer el libro el lector se da cuenta enseguida que, primero, que es una alegoría, es decir, una concatenación de símbolos, y al mismo tiempo esa alegoría encierra una doble semántica, ¿no? En el sentido del significado del vientre de la ballena, que puede ser, por un lado, que estamos siendo engullidos por una ballena, ¿no? En ese momento de presencia de muerte que fue el inicio de la pandemia, donde veíamos noticias de muerte todos los días, y al mismo tiempo podía ser lo contrario, que del vientre de la ballena, en vez de ser el mito de Jonás, que es engullido por una gran ballena, puede ser al contrario, que del vientre de las ballenas surgen otras ballenas, ¿no? Porque las ballenas, es obvio decirlo, pero hay que recordarlo, aunque parezca una perogrullada, son mamíferos, no son peces, ¿no? Y entonces de su vientre nacen, pues como de los seres humanos o de cualquier mamífero, nacen ballenatos, ¿no? Y entonces esa metáfora me parecía muy poderosa porque las ballenas son animales acuáticos, que es el símbolo máximo de la vida, ¿no? Y bueno, y me pareció que era muy, muy oportuno titular así el libro, ¿no? Quizá a lo mejor también influido por la propia metáfora, el título de Steiner, en el castillo de Barba Azul, ¿no? Que también es evidentemente una metáfora muy poderosa. Bueno, ahí con la ballena compartes en el libro una serie de poemas y yo descubrí un simbolismo de la ballena que desconocía, toda esa parte de profundidad emocional. En parte me sentí identificado, pero no sé si esto es como con los horóscopos. Y después también recoges, ¿no? Recuperas la imagen de esa ballena de la película de Belatar. Y a partir de ahí también, bueno, compartes una frase que me gustó mucho de Belatar, en el sentido de que la cultura, ¿no? o los problemas no son solo sociales, sino que tienen una perspectiva ontológica y cósmica, y que hay muchas historias, que nosotros siempre contemplamos nuestra historia, la del ser humano, pero que hay otras historias como la de la naturaleza, el tiempo, los animales. No sé por qué la compartiste esa frase. ¿Qué crees que nos quiere decir Belatar con eso? Sí, bueno, esa cita tiene que ver con que yo ya la había utilizado en mi libro del cine europeo, las grandes películas, y recuerdo que, lo cuento en el libro, que mi amigo Hilario J. Rodríguez, novelista y crítico de cine, me había recomendado esa película de Belatar, que yo fui a ver al Cine Doré en Madrid, en la Filmoteca Española, y me impactó muchísimo esa película. Luego la he vuelto a ver, igual que otras de Belatar en DVD, como Satan Tango, que vi en París la primera vez, y otras películas. Y sí, evidentemente cuando desperté y, y pensé en la ballena muerta, me vino a la cabeza la ballena muerta, que no es ni siquiera un cachalote ni una ballena azul, como lo que yo había soñado, sino la imagen que aparece en la portada de mi libro. Es una ballena jorobada, ¿no? Lo poderoso de esa metáfora es que, leyendo sobre Belatar ya en 2007 y en 2020, cuando escribí este libro, descubro que él es ingeniero naval y Hungría es un país sin mar, ¿no? Es curioso que después de la caída del Imperio Austrohúngaro, todavía, pues si Belatar nació en los años 50, que en los años 70, no sé si sigue existiendo, que existiese esa ingeniería en Hungría, ¿no? Y bueno, me pareció muy poderosa la metáfora de la película, que es maravillosa, la he vuelto a ver varias veces, que es el personaje del profesor viendo esa ballena muerta en medio de la plaza de ese pueblo de la planicie húngara, y cómo se acerca y le mira al ojo de la ballena, ¿no? Ojo que Ujú. además aparece también en un poema de Homero Aligis, que es uno de los que colaboran en el libro, y que también ha escrito poemas sobre las ballenas. Ujú.
Antes de entrar ya en el tema importante de la cultura, sí que hay otra frase que destacas como al principio del libro en 2 o 3 ocasiones y hablas de la segunda ley de la termodinámica y dices que vivir es defenderse de esa entropía, de esa lucha contra el eros y que hay una pulsión de vivir y el thanatos, pues que es lo contrario, que es dejar de hacerlo. Para ti, o sea, ¿cómo interpretas esa reflexión? ¿Crees que vivir es una lucha constante entre estas dos fuerzas? Bueno, sin ninguna duda, y eso no lo creo yo. Lo primero, por precisarte y sin ánimo de querer corregirte, la cita no es mía, sino de José Muñiz, que es catedrático de psicometría, rector de la Universidad de Nebrija, y es una persona que precisamente cuando yo estaba escribiendo el libro dijo esto en una conferencia que dio en la Universidad de Nebrija. Me impactó muchísimo y le pedí a Pepe Muñiz, le dije, oye Pepe, ¿me puedes mandar tu discurso porque hay un fragmento exactamente que me encaja con algo que estoy escribiendo, ¿no? Eh, y él me dijo, por supuesto. Entonces lo incluí y lo cito ahí porque me parece que lo que dice es cierto. Supongo que tú también lo compartes en el sentido muy evidente de que nuestro propio cuerpo es el resultado de una evolución biológica que ha sobrevivido a la entropía, ¿no? Y es un mecanismo de una complejidad y precisión fruto de 3 millones de años de evolución. No digo nada nuevo, que lo sabe todo el mundo, pero a veces nos olvidamos de las cosas más obvias, ¿no? Y una de las cosas más obvias es que esa segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía, es lo que hace que todo tienda hacia el caos, ¿no? Y hay una serie de cosas que están en orden y otras, entre ellas la cultura como distinción entre naturaleza, que el propio ser humano, la propia especie, dota de orden, ¿no? Pero que no lo tienen, solo existe en nuestra imaginación, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, Alexis, que Carlo Ginzburg, uno de los colaboradores, me decía que, en respuesta a la segunda pregunta de en qué se diferenciaba la cultura del siglo XX a la del XXI, Ujú. que los siglos eran unidades convencionales, ¿no? Que eran algo arbitrario, creado por el ser humano. Y a mí, antes de contestar el correo, él estaba viajando de Los Ángeles a Bolonia, que es de donde tiene casa, aunque vive en California. Me reí antes de contestarle el correo por lo siguiente. Yo le digo, ya, todos son convenciones humanas. Los días de la semana, los meses del año. Tenemos un sistema decimal porque los seres humanos tenemos 10 dedos y no 8, ¿no? Nuestro Y mil mundo, cosas, ¿no? y claro, mil cosas más. O sea, quiere decir que eso, los siglos, los milenios, por supuesto, las décadas, todos son convenciones humanas, ¿no? Todo lo que no es fruto de la naturaleza es una convención humana. Y ese propio ser humano también forma parte de la naturaleza, con lo cual la distinción entre artificial y natural también sería un artificio, ¿no? Una Ujú. convención. Sí, sí. No, que tenía preparado una pregunta para más adelante, pero ahora que comentas esta oposición entre lo que es naturaleza y cultura, y que comentas varias veces en el libro que la cultura es lo opuesto a la naturaleza, sí que me llamó la atención porque realmente hay una serie de autores, de libros, de contenido, que cada vez más apuesta por ese estudio de la teoría evolutiva y que en parte nos invitan a acercarnos a aquellas cosas que nos definían, ¿no? Como seres humanos cuando todavía no había cultura o había una protocultura y era todo muy, muy incipiente. Y no sé cómo ves tú esa corriente evolucionista, evolutiva, de configurar nuestra vida más cercana a lo que a ese momento de protocultura que a lo que tenemos actualmente. Sí, bueno, son diferentes interpretaciones de lo que es la vida humana, ¿no? Evidentemente, la cultura, entendida en un sentido maximalista, ha llegado a unos niveles de complejidad muy difíciles de precisar. De ahí la especialización, ¿no? Y de ahí la necesidad de recurrir a la interdisciplinariedad para huir de esa especialización, ¿no? Que yo creo que limita el pensamiento. En realidad, el proceso en el que estamos forma parte, como todo, de un ciclo, ¿no? Y a veces parece que digo obviedades, pero las obviedades tienen un fondo de verdad que luego se puede canalizar con un discurso intelectual en el sentido siguiente. El, si los seres humanos tenemos un ciclo de vida, ¿no? Y muchos autores, desde el Renacimiento hasta Spengler, ¿no? Con su decadencia y caída, bueno, la decadencia de Occidente, ¿no? Lo escribe en la Primera Guerra Mundial, y habla de que las propias civilizaciones, ¿no? Que es un concepto parecido, pero no igual de cultura, tienen su propio ciclo de nacimiento, crecimiento, desarrollo, decadencia y muerte, ¿no?
pues entonces es lógico pensar que las etapas de la cultura o las etapas de la historia de la cultura también pueden pasar por ese mismo proceso, ¿no? Y eso fue lo que me hizo clic en el sentido de la segunda pregunta de hacia dónde iba la cultura y hacia dónde estaba, ¿no? Sobre la distinción entre naturaleza y cultura, yo creo que la propia palabra cultura sufre una resemantización en el siglo XIX cuando surge la antropología. La antropología como disciplina académica surge en el siglo XIX y no antes por cuestiones muy básicas, pero muy importantes. Por un lado tiene que ver con que es el siglo de los inventos, ¿no? El desarrollo de los inventos que se dan en el siglo XIX no se ha vuelto a dar en ningún momento de la historia de la humanidad, ni ahora con Internet, ni en la imprenta en el siglo XV. Y desde la televisión mecánica ya se inventa en el XIX, la radio, la fotografía, el cine, etcétera, ¿no? Y lo que hizo el siglo XX fue desarrollar ideas que ya estaban en el XIX, en el electromagnetismo. Por otro lado está Darwin y la teoría de la evolución. Entonces, la antropología resemantiza, como digo, la idea de cultura confrontándola a naturaleza, ¿no? Taylor, bueno, muchos autores que han transitado toda esa historia. Realmente, si lo pensamos bien, Alexis, el propio concepto de lo que es cultura y lo que no, antes del siglo XIX no existía o existía de otra manera, ¿no? En el sentido de que cultura proviene del latín colere, es decir, cultivar, ¿no? Y es el cultivo de una serie de habilidades humanas en contraposición a las propias condiciones naturales de los seres vivos, ¿no? Y no se entendería la palabra cultura si no se contrapusiese a naturaleza. Eso surge, es un tracto del siglo XIX, pero si lo pensamos, la propia historia humana sufre esa misma evolución y esa misma oposición es decir, esa lucha contra la entropía. ¿Qué es la civilización? La construcción de casas, de códigos legales, de la literatura, por supuesto, de que es la historia de la humanidad a través de historias, ¿no? La propia tradición artística, de voluntad de permanencia, ¿no? El ser humano tiene una vida biológica muy corta, ¿no? En relación a lo que es la civilización. Y entonces yo creo que la propia creatividad humana viene ligada al propio concepto de cultura. Es más, creo que sin cultura no podríamos decir que somos humanos. Ujú. Ahora comentabas este concepto de cultura que compartes en el libro y realmente dedicas pues prácticamente la mitad o más de la mitad a contestar con tus argumentos, bueno, a contestar. Yo que diría como a dar pistas, ¿no? O sea, utilizas, no sé, 30 referencias o más de 30 referencias escribiendo a otros autores de distintas disciplinas. Tú después también compartes algunas reflexiones propias y siempre con este concepto de cultura como ente, como un organismo vivo que va evolucionando. Entonces aquí sí que me gustaría plantearte esta triple pregunta y vamos como una por una. La primera es un poco de dónde venimos culturalmente hablando. La segunda, dónde estamos, que aquí es parte de tu análisis. Y después esta tercera pregunta que resaltas y que compartes con otras personas, que es hacia dónde estamos yendo. Sí, bueno, como tú bien dices, el libro tiene, por analizarlo en términos, digamos, analíticos, tiene unas 400 páginas, de las cuales yo he escrito un poco más de la mitad, más o menos el 50%, digamos que es de mi cosecha. ¿Qué ocurre con las otras? Hay unas 100 páginas que son colaboraciones en donde están los textos de los otros autores y yo intercalo, como dices, mis opiniones sobre lo que ellos dicen. Son 38 autores. Y no solo eso, sino que introduzco al lector el por qué elijo a ese autor y qué relación tengo con él, si es que la tengo, y cómo me ha influido a mí como escritor, y al mismo tiempo, por qué no repito autores de disciplinas que sean similares. Es decir, no hay dos antropólogos, no hay dos psicólogos, no hay dos sociólogos, no hay dos novelistas, busco que sean de campos distintos, ¿no? Si son, por ejemplo, historiadores, que hay más de uno, como es lógico, porque es un libro de historia de la cultura, pues los busco de campos distintos, ¿no? Uno más Peter Burke, otro más Roger Chartier, pero son de ámbitos o de disciplinas distintas dentro de la historia. Ginsburg es de microhistoria, Chartier es de historia del libro en Francia, Burke, etcétera. Bueno, sobre esto desarrollo toda mi propia teoría apoyándome en los demás. ¿Por qué? Porque lo mismo que te decía antes del concepto de interdisciplinaridad, de poner en contacto disciplinas distintas para poder analizar la cultura y analizarme a mí mismo como autor y al propio lector, darle la pista para que reflexione sobre qué él es él como lector
como sujeto cultural, ¿no? ¿Qué es lo que le define como lector, como sujeto cultural? Al mismo tiempo creo en el concepto como te decía, de intergeneracionalidad, vamos a decir, no sé si la palabra es correcta, es decir, que la cultura es un proceso intergeneracional, de maestro a discípulo, de padres a hijos, a nietos, a bisnietos, a tataranietos. Es decir, no se puede entender la cultura si no se entiende desde un criterio historicista, porque digamos, el acumulado de conocimientos es lo que permite que la cultura avance. No digo que progrese, porque no creo en el concepto de progreso ni en la cultura ni en el arte. Creo que, como bien decía, por ejemplo, el famoso poeta Pérez Gimferrer, gran cinéfilo, que decía que las pinturas de Altamira no son ni inferiores ni superiores a un cuadro de Picasso. Son distintas y cada uno tiene su valor artístico y cultural en su contexto histórico. Pero no se puede decir que exista un concepto de progreso en el sentido de que es mejor lo más reciente, ¿no? Eso sería un error garrafal, ¿no? Cualquier persona que haya estudiado humanidades estará de acuerdo con esto. Y bueno, voy desarrollando, como te digo, el libro en esos parámetros. También yo que estoy muy influido por la cultura judía, me parece muy interesante y de hecho el nieto de unos judeoconversos de las montañas de León, llamado Miguel de Cervantes, lo utiliza en un libro que todos conocemos, que es El Quijote con Don Quijote y Sancho, ¿no? Que es el diálogo talmúdico, ¿no? En donde los textos dialogan entre ellos, ¿no? Y tú puedes dialogar con personas que están vivas, que están presentes en carne y hueso, pero también con personas que están en tu imaginación y no son reales, y eso es la literatura, en el fondo, ¿no? La creación de un universo literario autónomo y independiente de la realidad. Y luego están los personajes históricos muertos que viven, por eso cito a Quevedo en el libro, el famoso poema de Quevedo, de Desde la Torre, pues viven a través de lo que han dejado escrito, ¿no? Y me pareció que era muy interesante dialogar así, como estoy haciendo ahora contigo, solo que por escrito. Ujú. Bueno, recuperando un poco esa triple pregunta, desde cuándo venimos, hay un hecho característico que para definir un poco y para entender dónde estamos y ese cambio que tal vez estamos sufriendo, que es la cultura impresa, ¿no? Al siglo XV aparece la invención de la imprenta y a partir de ahí da lugar a lo que tú denominas pues, una cultura moderna. ¿Qué supuso ese cambio para conocer nuestro origen, ¿no? De dónde venimos y también ahora dónde estamos? ¿Cuál es el momento y tu análisis actual? Sí, bueno, yo quise de hecho poner un fragmento en Zenda Libros, en una revista en la que colaboro desde que me lo ofreció hace unos años Arturo Pérez Reverte y con Miguel Munarriz y Leandro Pérez, que les agradezco siempre que me publican cosas de cine. Y bueno, ahí les di un fragmento en donde ponía la parte esencial que no desarrollo en el libro porque creo que sería una obra de tesis y yo no quería escribir un libro de tesis, pero sí di la pista para que a lo mejor algún lector más joven viese la pista de que ahí estaría una tesis de la historia de la cultura. No quiero ser tampoco pretencioso en el rimbombante, pero básicamente me di cuenta de dos conceptos que iban en dos líneas paralelas, Alexis. Por un lado, que las etapas de la cultura humana, desde mi criterio y el de muchos historiadores, son seis, es decir, por un lado están las culturas prehistóricas, que tienen cultura oral, cultura pictográfica y cultura ideográfica, ¿no? De ideogramas. Después pasamos a lo que llamamos las culturas históricas, es decir, escritas, y ahí hay otras tres etapas: la cultura manuscrita, la cultura impresa y la cultura digital. Bien, ¿nosotros dónde estamos ahora? Estamos en la sexta etapa, es decir, estamos en la tercera etapa de la cultura histórica, que es la digital, y en la sexta desde el inicio de las cavernas y la cultura oral junto al fuego, ¿no? Pero claro, no hemos abandonado la cultura impresa. ¿Cuándo surge la cultura impresa? Podemos decir que la imprenta surge en China en el siglo XII, pero no tuvo trascendencia fuera de una serie de conceptos muy limitados dentro de China, pero como la conocemos surge evidentemente en el siglo XV, ¿no? Gutenberg entre 1441 y 44 en Estrasburgo y probablemente también en Países Bajos, toma ideas para la imprenta de tipos móviles y a partir del año 44 hasta creo que 1453, si no recuerdo mal, que es el año que cae Constantinopla y completa la Biblia, la llamada Biblia de Gutenberg, ¿no? Pues da inicio a una nueva etapa en la historia de la humanidad, ¿no? Que es el inicio de la Edad Moderna. El término moderno y Edad Moderna surge en el siglo XVII.
Bien, entonces podemos decir, ¿la cultura impresa está muerta? No, pero sí está en sus últimas etapas, como lo estuvo la cultura impresa en el siglo XV, en el final de la Baja Edad Media, cuando los escolásticos, que tenían el monopolio del saber y lo tuvieron durante 1000 años en Europa, pues lo van perdiendo en favor de los humanistas, que digamos que utilizaron la imprenta como no solo como elemento de difusión cultural, sino de transformación del pensamiento, ¿no? En base a bueno, muchas cosas que mucha gente ha estudiado perfectamente de lo que se llamó el Renacimiento, ¿no? Bien, yo lo que intento explicarle al lector, en base a todo este diálogo, y no me extiendo más, es que la cultura occidental moderna, la cultura impresa, lo que llamamos la modernidad, tiene una fase de precultura que va desde el cambio de siglo XIII al XIV, digamos, desde el final de la época de Petrarca, en torno a 1300 y pico, 1400, hasta Gutenberg, hasta la década de 1450. Luego hay una etapa larguísima que yo denomino de cultura, que va prácticamente hasta los años 50, y luego una etapa que Steiner vive, y por eso escribe ese libro que mencionaba antes en el año 70, se publica en el 71, que es la de counterculture, ¿no? La contracultura. Eso abarca unos 10 años, luego vivimos una etapa de postcultura, que es en la que nazco yo y mucha gente de mi generación, que va desde el año 71 hasta el 94, que es cuando se empieza a comercializar Internet, y las fechas aquí no son ni baladíes, ni caprichosas, ni producto del azar. Va desde el inicio de ARPANET, como Internet militar, hasta el inicio de Internet, y luego la neocultura, que denomino, que va desde que se comercializa Internet a particulares en Occidente, desde el año 95 hasta 2020. Desde el punto de vista de la cultura impresa, hemos entrado ya año 21, 22 en el que estamos, hasta, yo establezco más o menos la década de 2060, la época de la incultura desde el punto de vista de la cultura impresa, porque al mismo tiempo estamos en una fase de inicio, de inicio de la cultura digital. Otros lo llaman cultura global, otros cultura multimedia. Bueno, el nombre no es tampoco tan importante. Lo que importa es que conceptualmente estamos en una edad bisagra, ¿no? Y eso yo creo que lo estamos viviendo todos, ¿no? Eh, estamos conviviendo 4 o 5 generaciones, ¿no? ¿Y No sé cuáles son si... los retos sociales e intelectuales para esta nueva era, para este cambio de bisagra? Al final abogas por la desaparición de la cultura impresa, al menos tal y como la conocemos. Estamos dentro de esta era digital, que también en el libro en alguna vez mencionas la era, no sé si la era, pero si no el homo multimedia. No sé si es lo Sí. mismo digital que multimedia, o es una pequeña también evolución, un pequeño paso más. ¿Cuáles crees que son los retos intelectuales, más cuando estos días estamos viendo esta aparición ya poco a poco más práctica de todo lo que son las herramientas de inteligencia artificial? Creo que estamos en una fase súper embrionaria, pero creo que en relación a la cultura y a todo lo que estás comentando va a tener un impacto importante. Sin ninguna duda, vamos, hacia dónde vamos yo creo que nadie lo sabe a ciencia cierta. De mismo modo que, siguiendo con la analogía, con todas las salvedades históricas y contextuales y sociológicas que hay, si estamos en una época, digamos, embrionaria, y me gusta mucho la expresión que utilizas, Alexis, en el sentido de que la cultura digital es en una fase muy primigenia, equivaldría, pues si lleva, vamos a decir, entre 27 y 52 años, equivaldría a la década de 1490 en el mundo de la imprenta, ¿no? ¿Cómo estaba la expansión de la imprenta en Europa? Con 300 y pico imprentas por toda Europa, produciendo más libros en 40, 50 años, lo que se llamó la etapa incunable, ¿no? Que va hasta 1500, produciendo más libros que en toda la historia de la humanidad. En solo 2 generaciones de personas se producen más libros porque claro, antes los libros se copiaban a mano, como todo el mundo sabe, ¿no? Pues claro, esa fase ellos tampoco se imaginaban que luego iba a dar lugar a todo lo que pasó, ¿no? Por supuesto, la aparición de la prensa. El primer periódico del mundo es en Estrasburgo en 1605, el mismo año que se publica El Quijote, y todo lo que supuso, ¿no? Con la transformación de la burguesía, bueno, que te voy a contar, ¿no? Todo lo que es la historia de la modernidad, vamos, ¿no? Y cómo a su vez la propia revolución de la imprenta dio lugar a la revolución científica del siglo XVII, ¿no? Que nos ha llevado hasta donde estamos, ¿no? Y esa revolución se dio en Europa, no se dio en ningún otro continente, y se dio con unas coordenadas culturales muy concretas, ¿no? En la situación actual, y has dado con la clave, que es la inteligencia artificial,
Yo no soy ningún experto, pero sí soy consciente de que la cultura impresa, tal y como la hemos entendido, está a punto de acabar. Hay gente que me ha dicho que cuando salió un titular en la prensa que ponía la década de 2060, que le parecía demasiado cercana, y otros demasiado lejana, en función de la edad de la persona que leía esa noticia, ¿no? Eso también es muy significativo. Les di una explicación bastante lógica, también tomada de la Biblia, aunque yo soy agnóstico, he leído la Biblia mucho y me interesa mucho el concepto de genealogía, porque las generaciones bíblicas establecen que en cada siglo había 5 generaciones, ¿no? 20, 40, 60, 80, 100, ¿no? Entendiendo que más o menos en torno a los 20 años las mujeres en edad fértil tenían niños, ¿no? Pero claro, ahora sabemos que la edad promedio está subiendo, está en 33 años y sigue subiendo hasta los 40 años, y conviven personas de 90 y pico años con otros que han nacido ya este siglo, ¿no? Entonces, como las generaciones están solapando y al mismo tiempo se vive más tiempo, las generaciones educadas en el papel, la última, los que nacimos en los años 70 y 80, que no tuvimos ni ordenadores ni videojuegos de niños, sí ya en la adolescencia, pues claro, todavía esperamos vivir hasta esa época, ¿no? Entonces, mientras los usos y las costumbres se mantengan, es difícil que esas culturas desaparezcan de golpe. Pero va a haber una etapa de transición muy prolongada, que va a durar prácticamente todo el siglo, en donde otros más jóvenes, ya nativos digitales, van a interactuar con las máquinas de tú a tú. Y cómo, yo creo que no lo saben ni ellos. Es decir, mi hijo de 5 años no puede prever cómo va a ser el mundo en el 2060, cuando él tenga la edad que yo tengo ahora, ¿no? ¿Cómo van a ser esas formas culturales? ¿Cómo se van a crear? Esa es la gran pregunta. Esa es una pregunta que sí, como tú bien decías, queda sin responder en el libro, ¿no? Ujú. Y después también cuál es nuestra adaptabilidad, ¿no?, a estos cambios, sobre todo a aquellos que hemos nacido en una época completamente analógica, y estamos viviendo unos cambios con una aceleración como que creo que realmente nunca había pasado, que los cambios tal vez eran de mucho calado, pero que se daban de forma más paulatina. Y aquí quería recuperar, para comentar un tema precisamente relacionado con esa adaptabilidad, una frase de María Zambrano que dice que resbalamos por la vida en lugar de agarrar con firmeza y sensatez las riendas de nuestra responsabilidad. Con este fenómeno, ¿no?, muy actual, ligado al auge de toda esta tecnología que estamos comentando, y cómo el Homo multimedia, ¿no?, se ha convertido en un ser que, a mi parecer, ha entregado la atención que seguramente Sí. predisponía una cultura mucho más analógica, a la deriva de pues, esta rapidez, ¿no?, en pro de una estrategia también capitalista, pues que promueve el consumo y también el hecho de ser consumidos de forma pues, incesante y desaforada. Tú comentas que se ha producido una revolución de la lectura, que al mismo tiempo ha condicionado también la producción de textos escritos, tú también como escritor. ¿Cómo uno se enfrenta, ¿no?, a estos nuevos ritmos y cómo crees que esto puede influir en la propia evolución cultural? Porque esto es un debate que existe en el seno de la actualidad, toda esta parte de la atención, ya no solo con los libros, sino con el cine, Sí. sino también con el entretenimiento, con los deportes. ¿Qué piensas de todo esto? Sí, bueno, me parece que es quizá lo más interesante de lo que estamos hablando, porque es lo que más le interesa a todo el mundo, ¿no? Que es el futuro. Como decía Woody Allen, ¿no? Me interesa mucho el futuro porque es el lugar donde voy a pasar el resto de mi vida, ¿no? Bien, la pregunta es muy compleja, pero voy a intentar dar una respuesta bastante adecuada, creo. Yo creo que las herramientas eh, son parte de la producción cultural, pero no son cultura. A ver si me explico. El uso de la herramienta es lo que hace al ser humano un ser cultural, igual que el cultivo no es la cosecha, ¿no? Son cosas distintas. Uno puede tener un cuchillo jamonero, es un ejemplo que le ponía yo a mis alumnos de cine y literatura, y puede utilizar el cuchillo para asesinar a su vecino o para cortar jamón, ¿no? Entonces tú no puedes culpar ni al fabricante de ese cuchillo jamonero, ni tampoco al propio cuchillo, que es un ser inerte, del uso que tú has hecho de la herramienta. Lo mismo ocurre con las nuevas tecnologías. La tecnología ha existido siempre en la humanidad, desde siempre, y se irá haciendo más compleja a medida que pasen las décadas. Eso es obvio. Somos nosotros los que tenemos que tener el desarrollo cultural, por eso las humanidades vuelven a ser importantes, para poder saber
en qué momento tenemos que utilizar tecnología y en qué momento prescindir de ella, ¿no? Porque somos seres biológicos, insisto en ello, no somos robots ni somos carbono, no silicio, ¿no? Entonces, esto es importante. El uso de las herramientas tecnológicas sobre los estímulos. Bueno, evidentemente, y has mencionado el cine, yo mismo como historiador de cine percibo que he perdido capacidad de análisis y de profundidad, no solo intelectual, sino emocional, a la hora de enfrentarme a visionados primeros, segundos, terceros de películas, de cine autor, de cine clásico, etcétera, o de cine Pero moderno. eso condiciona también la producción, ¿no? Exacto, ese es como el de película. tema. Y de hecho ocurrió, se transformó la literatura en el Renacimiento y en el Barroco producto de la invención de la imprenta, ¿no? Eso que ahora que lo vemos como algo obvio, cualquier persona que haya estudiado la historia de la literatura occidental lo sabe, pero a lo mejor no somos tan conscientes que la producción literaria también está cambiando, ¿no? El ensayo, la novela, la poesía, etcétera, ¿no? La poesía de Internet, etcétera. Pero más allá de eso, lo más importante y es quizá lo más preocupante es lo que has mencionado del sobreestímulo. Yo siempre intento aprender de personas que saben más que yo. E intento apartar, rechazar, no hacer como de stopper, perdón por el anglicismo, de todo aquello que me resulta no interesante para mi propia vida y mi evolución como ser humano, ¿no? Antonio Domínguez Leiva, que es catedrático de literatura francesa en la Universidad de Montreal, buen amigo y colaborador en mi libro, me dice con frecuencia que vivimos dos peligros. Uno él lo llama de feudalismo tecnológico, es decir, los nuevos señores feudales de la Edad Media en la que estamos entrando, desde el punto de vista de las humanidades me refiero, son los que controlan las tecnologías, ¿no? Son multinacionales que tienen mucho más poder ya que los estados. Y por otro lado, lo que él llama la bulimia digital o la bulimia audiovisual, ¿no? Sobre todo aplicado a cine, televisión, series y música, ¿no? Pero también audiolibros y ebooks y demás. Esa bulimia, esa sobreinformación nos está haciendo perder capacidad neuronal producto de ese sobreestímulo. Bien, eso es un hecho, yo creo que nadie lo niega y de hecho la forma en la que los creadores consiguen abstraerse de eso es desconectarse de la red, ¿no? Para poder, digamos, tener la mente, vamos a decir, más limpia o más despejada, ¿no? Bien, hay un peligro añadido a todo esto, que es el uso de la herramienta con fines que no sean adecuados a lo que entendemos por el bienestar de las sociedades y de los individuos. Hace ahora 5 años y medio, en la primavera de 2017, me invita a comer Juan Luis Cebrián, justo cuando estaba dejando la presidencia del Grupo Prisa, y venía de un viaje, me estaba contando, de China a la India, a Estados Unidos, y una asociación de información, de prensa, en el que él llevaba colaborando muchos años, les pasa un dato, hablo de hace 5 años y medio, referido hasta el cierre, o sea, hasta 2016, de que ya existían más empresas, más personas invirtiendo su dinero en empresas de fake news que de news, de noticias falsas que de noticias. Y eso hace 5 años. Imaginemos todo el crecimiento exponencial que ha tenido la red en este último lustro y más aún con la pandemia, porque nos hemos conectado muchísimo más. Hay ejemplos ahora mismo. Y cómo afecta eso a la sociedad, a los individuos, a la creación en libertad, que es lo que dice Jodorowsky, que es la cultura. Toda cultura es aquello que es creación en libertad. Sin libertad no hay cultura. Lo que hay es, como dice Noam Chomsky, que colabora en el libro, adoctrinamiento. Y ese es el gran peligro que tiene la cultura, desde mi punto de vista, frente a los totalitarismos, que pueden ser económicos, políticos o tecnológicos, ¿no? El ser humano, cuando ha hecho sus mejores logros culturales en cualquier campo, desde mi punto de vista, ha sido cuando ha creado en libertad, ¿no? Y eso sí está en riesgo y es un peligro real, ¿no? Theodor Kalifatides, que grandísimo novelista, conocido tardíamente en España gracias a Galaxia Gutenberg y a la labor de Joan Tarrida como editor suyo en España, me decía en su texto con el que colabora en el libro y también luego en persona, cuando vino a presentar un libro suyo a Madrid maravilloso, que realmente él lo denominaba un gran paso de gigante hacia atrás. Él que es un griego sueco, ¿no? Y vio la evolución social de Suecia desde los años 60 hasta acabar el siglo, él dice que el siglo XXI es un gran paso de gigante hacia atrás. Una persona nacida en el 38, de 85 años. ¿Qué significa esto? Que él está viendo una regresión en muchos campos, no solo de la novela o en el cine, sino una regresión en cuanto a las libertades, en cuanto a la libertad de crear, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, No sé si es Teodor, muy apocalíptico esto, pero no, pero bueno, va por ahí. O sea, hay muchos intelectuales que están comentando eso de la regresión también en relación, por ejemplo, con algo que comentas en el libro, que es toda la parte también de incultura, de globalización, ¿no? Cómo la globalización al final conlleva una uniformidad y la uniformidad pues al final conlleva esa pérdida de las particularidades de distintas culturas y que todos al final vamos a hacer lo mismo, vamos a pensar igual. Yo creo que ahí hay un peligro, pero has mencionado a Theodor Kalifatides, que me gustó mucho cómo definió la cultura, que era como algo relacionado como la forma de darle sentido a la vida, o no sé si comenta algo así, maravilloso, sí, que me sí. pareció muy poético y tampoco supe verle la conexión. No sé si tú realmente cómo interpretaste esas palabras. Bueno, él es un gran humanista. Sus novelas están cargadas de una profunda humanidad y los personajes son los protagonistas, no la trama, el argumento o el contexto, ¿no? Esto es importante. Y él, estoy traduciendo de memoria el texto que me manda en inglés en 2020, viene a decir como que algo así como la cultura es la forma organizada del sentido de la vida. Ujú, Dice algo así, ¿no? Es muy profunda y es muy sencilla la frase, igual que la de Jodorowsky de la cultura es toda creación humana en libertad, pero a veces las personas cuando llegan al final de su vida, a esa etapa de octogenarios y nonagenarios, los que llegan, pues echan la vista atrás y se dan cuenta de los puntos positivos y negativos de la vida, ¿no? ujú, Y como creadores culturales creo que se dan cuenta de que ciertas formas están siendo cercenadas. También es cierto que se están surgiendo nuevas formas de cultura y en términos, vamos a decir, y lo cuento también en el libro, históricos, Alexis, desde el punto de vista demográfico, de salud, de educación, la educación puede ser peor, pues será peor, pero desde luego hay más gente alfabetizada ahora que nunca. ujú. La sanidad, la ciencia avanza, la robótica, la nanotecnología. Antes la gente se moría de cosas totalmente. Pues decir, sigue ocurriendo, sí, pero en términos globales nunca se ha vivido mejor que en el siglo XXI. En Ujú. cualquier ratio que cojas de las Naciones Unidas y lo analices con La detalle, ¿no? perspectiva, ¿no? Muchas veces. Bueno, yo le decía a una persona hace poco, Alexis, que en perspectiva, ahora hay una guerra en Ucrania, es una tragedia, han muerto, dicen que entre 50 y 100.000 personas, desgraciadamente. En el siglo XX, cuando el planeta arranca el siglo, en 1900, con 1.000 millones de personas, ahora somos 8.000 millones, exponencial otra vez, Ujú, fallecen solo en guerras, no hablo de hambrunas ni de nada, más de 100 millones de personas. El diez ujú, por ciento de la humanidad fue directa o indirectamente asesinada. ujú, Y esto no ha pasado en la Edad Media, esto ha pasado en la generación de nuestros abuelos, ¿no? En ujú, España hubo una guerra civil, ha habido guerras, cientos de guerras. Entonces, a veces no nos damos cuenta de la perspectiva de que analizarlo en el periodo corto de tiempo, que es, digamos, desde los baby boomers, desde la posguerra hasta el cambio de siglo, es un poco injusto. A lo mejor no se vuelve a repetir ese periodo de prosperidad que duró desde los años 50 hasta, no sé, 2008, ¿no? ujú, A lo mejor ha sido una anomalía histórica, ujú. y no ha sido lo normal y no se vuelve a repetir, desgraciadamente. No quiero pecar otra vez de catastrofista, pero hay que ver que en muchas cosas estamos mejor, pero en otras estamos peor. Y Ujú. hacer con equilibrio y con sensatez balance, ¿no? Ujú. Bueno, es curioso lo que comentas ahora, que también en el libro leí una frase que me recordó a esa película, antes también hablabas de él, de Woody Allen, la de Midnight in Paris. No es su mejor película, pero bueno, es una película como muy nostálgica, que tiene ese fenómeno, ¿no? El escritor que está como falto de ideas, falto de brillantez y que piensa que toda época, ¿no? Anterior siempre era mejor. Y hay una frase que no sé si es tuya realmente, porque lo siento antes también que me he olvidado de citar a ese autor, que dices que toda época no ha rechazado su propia modernidad, que todos pensamos que antes se vivía mejor, que las cosas eran mejores, ¿no? Y sobre todo también a nivel cultural. ¿Por qué crees que tenemos también esa nostalgia o obsesión por qué nos ocurre eso, de que pensamos sobre todo en términos culturales, las cosas iban mejor? Bueno, la memoria es lo que nos hace seres humanos, ¿no? Sin memoria no sabríamos ni atarnos los zapatos. Y la memoria tiene un mecanismo de autodefensa, de intentar idealizar una serie de momentos del pasado para encontrar el bienestar emocional, ¿no? De hecho, hay momentos traumáticos en la vida de las personas que son voluntariamente olvidados, ¿no?
Otros no, otros afloran por motivos que no vienen al caso y múltiples. Pero creo que sí, que tienes toda la razón en ese sentido, ¿no? Es como estás diciendo. El creador cultural también es cierto que cuando se ve fuera de contexto interpreta que toda época pasada fue mejor, pues yo qué sé, pues si Scorsese tiene 80 años, ¿no? O Mario Vargas Llosa tiene 86 y dicen que su época en los años 60, cuando empezaron de veinteañeros era mejor, es porque ellos eran veinteañeros y la recuerdan pero no recuerdan las partes malas de esa época, ¿no? Ni toda la gente que lo pasó mal en esa época, solo recuerdan lo bueno, ¿no? De lo que les pasó a ellos, pero no los que fracasaron ni los que se quedaron por el camino, ¿no? Murieron de sobredosis o lo que fuese, ¿no? Hay que ser prudente en ese sentido y no idealizar épocas ni denostar a los más jóvenes, ¿no? Es cierto que en el caso, por ejemplo, de historia del cine, estamos en una época de decadencia absoluta, ¿no? Cualquier persona que sea historiador de cine y me esté escuchando sabe que es así. Y hay gente que dirá, no, es que ahora los superhéroes de la Marvel equivalen a... pues no equivalen a nada. O sea, no es comparable la adaptación de Macbeth de Orson Welles con una película de superhéroes. Lo siento, pero no. Bueno, Hay un, parece, hay- ahora mencionabas a Scorsese, te posicionas con Scorsese, con toda esa polémica que hubo con su artículo en el New York Times que decía que las películas de Marvel no eran cine. Pero en cambio en el libro muchas veces incides en la idea de que no hay alta y baja cultura, ¿no? O sea, que no hay que crear sí. esas divisiones entre lo que es cultura o no. Y en cambio, pues eso, lo que comentábamos del cine, ¿no? Y Scorsese que decía que hay películas que son pues puro entretenimiento, aunque también resaltas muchas veces en el libro que puede algo ser entretenido, con toda esa parte también del homo ludens y toda esa Sí. precursividad que tiene el juego, que también me impactó mucho esas ideas para después dar lugar a la cultura. Pero ¿qué opinas de este tipo de divisiones de la cultura que se dan recientemente? Bueno, el tema de alta cultura y baja cultura, eso ya escribió Humberto Eco hace 60 años, debería estar súper superado, ¿no? Súper superado, perdón por la palabreja. Luis Alberto de Cuenca me dio la frase que cito ahí, que también colabora en el libro, de que no existe alta cultura ni baja cultura, sino buena cultura y mala cultura, ¿no? Y puede haber un buen cómic y un mal cómic, y un buen cuadro renacentista y un mal cuadro renacentista. No tiene que ver ni con la expresión, ni con el campo de actividad, ni con el medio. Tiene que ver con que, es decir, uno no puede atacar la televisión, tendrá que atacar unos ciertos contenidos que hay en televisión, etcétera, ¿no? Tú puedes ver una película de Hasta que llegó su hora de Sergio Leone en Netflix o puedes ver un documental de cotilleo. Pero no puedes atacar a la plataforma, sino el contenido que tú consumes. Eso es una cosa. Respecto a lo que dices, estoy de acuerdo con Scorsese en que entretenimiento ahora mismo ha copado el cine de Hollywood, pero no solo existe el cine de Hollywood. De hecho, él es un experto en cine italiano y en cine polaco, ¿no? Y no lo menciona. Y por otro lado, siempre ha existido entretenimiento. Para que existiesen las primeras películas de Scorsese o otros autores en los años 60, tenía que haber un cine masivo que era bastante infumable, ¿no? Y en todas las épocas, desde el cine mudo, ha existido entretenimiento, igual que en las demás industrias culturales, ¿no? Y luego hay una frase que se me quedó grabada cuando yo era becario en Televisión de Galicia, hace más de 20 años, que dijo, recuerdo que se estaba maquillando y luego fue a tomar un café, Terence Simoix, que en paz descanse, que me encantó. Lo dijo fuera de cámara, pero a mí se me quedó grabada para siempre. Él decía que uno cuando iba a un kiosco a Barcelona podía elegir entre comprar la revista Dirigido por o Fotogramas o comprar la revista Pronto. Nadie le ponía una pistola en la cabeza para comprar la revista Pronto. Con perdón, es que comprar la revista Pronto, no sé si sigue existiendo. Lo que quiero decirte es que hoy en día tú tienes muchas opciones y la oferta cultural es amplísima. Entonces, no culpemos a los creadores ni a los distribuidores de esa cultura, sino que cada uno tome sus propias decisiones y se haga su propia composición de lugar sobre qué es más cultural o menos cultural, ¿no? Confiemos en la inteligencia de la gente. Yo creo que eso resume un poco lo que pienso sobre alta cultura versus baja cultura. Ahora has dicho lo de la oferta cultural amplísima y aquí hablamos, tuve la oportunidad de hablar con Jorge Carrión y se comentó este hecho, ¿no? Y una de las cosas que nos comentaba él es que dentro de este escenario de oferta cultural amplísima, cómo cada uno
se atreve y puede trazar ese camino cultural, ¿no? O sea, por dónde se empieza, por dónde se sigue, si te vas al cine y no tienes ni idea de cine, pues por dónde, pues, se lo comenté con García hace poco también hablando y me decía, no, tú tienes que ver lo que quieras de cine, lo que te apetezca, no tienes que trazar un camino y a partir de ahí pues ya irás construyendo. ¿Qué opinas de eso? Porque al final, si alguien recomiendas un libro que me lo compré, no recuerdo el autor, me sabe mal, que es como todo lo que se tiene que saber de cultura. Hablas de él al principio de Sí, sí, sí. Dieter Spanish. Sí, este. sí, Y entonces lo tengo ya, ¿no? Como una especie de canon sí. que establece él, lo tengo pendiente para leer. Pero ¿qué piensas de esto? Porque creo que Jorge Carrión nos decía, es que puede darse, ¿no? De que haya como guías culturales o coach cultural que dentro de toda esta oferta inmensa de todo tipo y que cada vez tenemos que aprender más cosas si no nos queremos quedar atrás por todas estas evoluciones culturales y tecnológicas, ¿cómo cada uno puede trazar su camino? Bueno, lo primero es con humildad, con prudencia y con cierta inteligencia, ¿no? Yo creo que me gusta que vuestro programa se llame Humanistas, ¿no? Que utiliza la palabra humanistas y humanismo. Hay que recuperar ese humanismo de la época de Nebrija, de Erasmo, de Luis Vives, ¿no? Porque lo importante es poner al hombre en el centro. Yo creo que García acertó, ¿no? En el sentido de que es un error pretender moralizar con la cultura, ¿no? Y de hecho, como decía, la cultura, si intenta colar mensajes ideológicos, sino que sea, me da igual, realmente no es una buena cultura desde mi criterio, porque lo que intenta es hacer adoctrinamiento, ¿no? Que es lo que decía Chomsky, que nunca debe ser la educación, que es evidentemente un resultado de la cultura, o al revés, puede ser que la cultura sea un resultado de la educación y se retroalimenten de forma híbrida, ¿no? Pero García tiene toda la razón. El cine, cada uno va depurando sus conocimientos y sus gustos y va llegando al cine que le interesa. La suerte es que podemos llegar. Antes era muchísimo más difícil, ¿no? Pues porque era más limitado. Jorge Carrión con sus libros lo ha demostrado, ¿no? Analizando las librerías, el modelo. Es cierto que hay más amenazas porque hay más uniformidad cultural en la parte, digamos, lo que en Amazon llaman el long tail, ¿no? La larga cola de productos, pero hay más productos. Entonces, la inteligencia de cada uno es poder llegar a lo que quieras. Perdón por autocitarme, pero yo mismo he publicado 12 libros, publico ahora en enero otro, y he colaborado en, no sé, 40 y pico libros colectivos. Antes de Internet es imposible que yo tuviese la capacidad, yo no, cualquier persona que empezase a escribir con 20 y pico años, de publicar tantos libros de temas tan heterogéneos, porque no había, o sea, los medios obligaban a ir a la biblioteca, a hacer las fichas y demás, y eso, pues el libro que yo he escrito, el de los judíos en 20 años, o este último en 7 meses, pues me hubiesen llevado todos 20 años, si hubiese escrito 2 o 3. Eso es también fruto de. No significa que oye, a lo mejor es mejor escribir 2 libros muy buenos que no una docena regulares o simplemente buenos, o no sé, cada uno que los califique como quiera. Pero quiero decirte que a veces también hay que dar gracias a la tecnología porque nos permite acceder a formas de conocimiento que antes serían imposibles, ¿no? Sin ir más lejos, por ejemplo, los traductores simultáneos no te valen para hacer una traducción literaria, pero los traductores te permiten coger un texto en alemán, y yo no sé ni una palabra alemán, y encontrar el sentido de una frase, ¿no? Y luego dejar esa cita en alemán con otra que tú tenías de una traducción de un libro, yo qué sé, de Svanich, por ejemplo, de Dieter Svanich, que yo he leído en español y en inglés, pues claro, eso la tecnología hay que darle las gracias y no atacarla, ¿no? Tampoco hay que ser ahí tampoco unos tecnófobos, ¿no? Con ese agradecimiento y para acabar, Diego, que no te quiero robar más tiempo, tenía señalada la página 256 de tu libro, que, bueno, animamos a que la gente lo compre, lo lea, lo devore. Yo creo que es una ventana a otras ventanas. Yo me he apuntado varias referencias de libros, de películas, alguno ya me lo he comprado, como te decía. Acabas diciendo que los nuevos nativos digitales conformarán un nuevo Homo digitalis que transformará el mundo para bien, valiéndose de la tecnología, incluida, claro, la inteligencia artificial que antes comentábamos y los robots conscientes, que generarán quizás su propia cultura que hibridará con la humana, de la tecnología como un medio cultural y no como un fin en sí mismo. Esas transformaciones que hoy son imposibles de prever crearán un mundo más culto que el actual, más justo, más libre, más igualitario y solidario, más feliz.
con más amor que el actual. Si la cultura que surja no logra crear más felicidad y amor en los seres humanos, habrá fracasado como cultura global. ¿Esperanza con ese nuevo Homo Digitalis? Sin ninguna duda, por eso te decía, a mí me gusta que os llaméis humanistas sin complejos, porque creo que esos son complejos en el fondo, ¿no? Los que atacan a la tecnología. Creo que hay que confiar en los niños de hoy. Y de hecho yo estoy en una fundación, trabajando en una fundación educativa, porque creo en la educación. Y es cierto que la situación ahora mismo no es la mejor en muchos ámbitos, pero yo sí creo que hay que darles una oportunidad, como la han tenido todas las generaciones, como la tenemos nosotros, que todavía estamos en una fase vital, ¿no? Interesante, yo creo. Y ver cómo conviven y dialogan esas culturas, ¿no? Como digo, si yo creo que esto va a durar unos 40, 50 años, si no más, pues hay que entenderlo así. Y sí soy optimista en ese sentido, Alexis, en el sentido de que creo que las herramientas que ellos van a desarrollar y los contenidos que van a crear no van a ser ni mejores ni peores que los que se han creado en el pasado, van a ser distintos, pero probablemente van a ser más humanistas. Si no lo son, y insisto lo de humanistas sin complejos, que me encanta, la cultura global fracasará, evidentemente, y volveremos al tribalismo, y volveremos a los nacionalismos excluyentes, y volveremos a las dictaduras, y a los señores feudales, y a la privación de libertad de las personas, y a la privación de libertad sexual, religiosa, yo qué sé, de todo tipo, ¿no? Ese es el riesgo, por eso la cultura tiene que estar unida a la tecnología. Por eso no se puede separar las humanidades de las ciencias. Ese es el gran error. Y ese debate que yo cito en el libro es el que hay que desterrar. Va todo de la mano, por eso creo en lo multidisciplinar, ¿no? Sí es cierto, y con esto acabo, perdona que me extienda en la respuesta, Alexis, que en los años 90, los que éramos chavales, creíamos en el concepto de la multiculturalidad, ¿no? Y Peter Burke, que sabe muchísimo más que nosotros de esto, ya dijo que quizá el error lo que él llama hibridismo cultural es llamarle multi, y había que llamarle interculturalidad para preservar esas culturas locales, esas minorías étnicas, esas minorías lingüísticas que tenemos en España y en toda Europa y en todo el mundo. Tenemos que tender a lo intercultural y no a lo multicultural, que es lo que da a ese fenómeno aberrante de globalización aculturizante, ¿no? No sé si Bueno, eso estás de son las acuerdo. humanidades, ¿no? Eso Sí, es esa transversalidad, esa interconexión que fomentan las humanidades, a mí me parece el punto interesante de todo esto. totalmente de acuerdo, sí, sí. Ujú. Bueno, Diego, gracias de nuevo por acompañarnos en este humilde espacio. Gracias también por tus alabanzas, por el nombre. La verdad es que, bueno, lo único que queremos es acercar la brillantez de personas como tú a otras personas que puedan tener interés en este tipo de asuntos, pues, humanísticos, culturales, artísticos. Simplemente felicitarte por este libro. Hay un trabajo espectacular desde mi humilde punto de vista. Creo que compartes multitud de referencias, de perspectivas que no pretendes dar una respuesta porque tal vez sería pretencioso a responder qué es la cultura. Y como te comentaba al principio, creo que cualquier persona interesada en las humanidades, en la cultura, pues encontrará en tu libro un montón de referencias para que al final, pues como me ha pasado a mí y supongo que le ha pasado a cualquier lector de tu libro, podamos construir, ¿no? Y podamos seguir aprendiendo en este camino del conocimiento, cada uno a su ritmo, cada uno a su velocidad, pero al final yo creo que antes hablábamos del sentido de la vida, pues seguramente ese es uno de los sentidos de la vida, ¿no? Conocernos más a nosotros mismos, y eso pasa también por conocer cuál es nuestra cultura. Así que gracias de nuevo por compartir un rato de tu tiempo, y seguro que volveremos a hablar, seguramente relacionado con el cine, al menos yo tengo esa espinita ahí clavada. Muy bien, espero que sí. Gracias, Alexis, por este tiempo compartido. Un abrazo fuerte. Y hasta aquí una nueva conversación, una nueva charla con el autor Diego Moldes, que ha compartido con nosotros su tiempo y su sabiduría hablando de su último libro, En el vientre de la ballena. Muchas gracias a todos los que estáis ahí apoyando a este proyecto y escuchando este podcast. Seguiremos trayendo novedades y nuevos autores y autoras para seguir compartiendo con vosotros y que entre todos podamos enriquecer nuestra experiencia.
Recordad que tenéis todos los episodios y toda la información en nuestra web, humanistassincomplejos.com, y que nos podéis encontrar por mail, Twitter, Instagram, TikTok, etcétera, en todas partes. Y por último, si te ha gustado este podcast, esta charla con Diego Moldes, compártela con quien creas que pueda interesarle. Es una pequeña acción que nos puede ayudar a seguir compartiendo todavía con más gente este precioso proyecto. Gracias y hasta la próxima. Nos vemos en Humanistas sin Complejos. Sapere Aude. Humanistas sin complejos.